Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 3, donde vamos a titular Temperatura y propagación de calor. Bien, en este capítulo, más que todo, vamos a referirnos al concepto del calor y la transmisión que se realiza más que todo por medios sólidos. Pero también más antes vamos a realizar en este caso un repaso acerca de las escalas de temperatura. Bien, precisamente acá coloco como subtítulo escalas de temperatura. Ustedes deben saber de que las escalas más conocidas son el Kelvin, el Celsius, el Fahrenheit y el Rankine. Donde en este caso las escalas Kelvin y Rankine son conocidas como absolutas. ¿Por qué son conocidas como absolutas? Porque precisamente empiezan desde cero, ¿no es cierto? De Kelvin 0 y también Rankine 0. Ahora, para realizar este análisis y definir también algunas ecuaciones para transformar de una escala a otra un determinado dato, vamos a tomar en cuenta, en este caso, el cero absoluto, basándonos en la escala Kelvin. También el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Ahora bien, el cero absoluto en este caso corresponde a la temperatura más baja que se tiene en la escala Kelvin. El punto de fusión del hielo es a 273 grados y el punto de ebullición del agua es 373. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe con la escala Celsius? 0 grados Kelvin es equivalente a menos 273 grados Celsius, ¿no? Donde también 273 grados Kelvin es equivalente a 0 grados Celsius y 373 a 100 grados Celsius. Sabemos que en la escala Celsius, la que más utilizamos, ¿no es cierto?, el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Y el hielo se funde a 0 grados, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la relación con las otras escalas de temperatura? Por ejemplo, con la escala Fahrenheit, en este caso, 0 grados Kelvin también equivale a menos 460, ¿no? Negativo en este caso, ¿no es cierto? Por otro lado, también el punto de fusión del hielo en la escala Fahrenheit es 32 y el punto de ebullición del agua es 212. Por otro lado, la relación que existe de la escala Kelvin con el Rankine es de que también Rankine empieza desde 0 grados, ¿verdad? Y 273 grados en la escala Kelvin es equivalente a 492 grados Rankine, precisamente. Y también 373 grados en la escala Kelvin o 100 grados Celsius, ¿no es cierto? También es equivalente en este caso en la escala Rankine a 672 grados, ¿no? Como les decía, estas son las 4 escalas más conocidas para definir un dato, en este caso de la temperatura. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre estas escalas? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta Kelvin y Celsius, ¿no? Si tenemos un dato en la escala Kelvin, ¿no es cierto?, y restando 273, ya podemos conocer ese dato en la escala Celsius. O también, si tenemos un dato en la escala Celsius, ¿no?, sumándolo 273 y vamos a conocer ya su equivalente, en este caso, en la escala Kelvin. Entonces, estas dos ecuaciones son importantes para transformar de una escala a otra, refiriéndonos en este caso a la escala Kelvin y a la escala Celsius. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en este caso entre la escala Celsius y Fahrenheit? ¿No? La fórmula que acá se define es de que la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos, en paréntesis, temperatura en grados Fahrenheit menos
32, ¿no? Y de esta relación, despejando temperatura en grados Fahrenheit, vamos a llegar a esta ecuación, donde temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 por temperatura en grados Celsius y sumamos más centero. Es decir, de que si vamos a conocer un dato en la escala Celsius, ¿no es cierto? Reemplazamos, qué sé yo, por ejemplo, 20 grados en la escala Celsius. Acá colocamos 20, multiplicamos por 9/5 y sumamos 32, y ese mismo dato estaremos conociendo ya en grados, en este caso Fahrenheit. ¿No es cierto? Ahora, se define una relación general entre estas 4 escalas. Esta relación general, en este caso, obviamente, contempla a grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, ¿no es cierto? Y esta relación está definida precisamente de la forma tal como se les está mostrando precisamente en esta relación, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Pero esta relación general se utiliza obviamente de 2 en 2, ¿no? Por ejemplo, en este caso, temperatura en grados Fahrenheit y Celsius, ¿no? Por ejemplo, si queremos conocer un dato en la escala Celsius teniendo como dato Fahrenheit, utilizamos estas dos nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, si conocemos un dato en grados Rankine y queremos saber su equivalente en grados Fahrenheit, les utilizamos nada más que estas dos nada más, ¿no es cierto? Se utiliza, en este caso, de 2 en 2, ¿no? Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar un ejemplo donde acá indicamos, en un día caluroso, la temperatura en la ciudad de Santa Cruz es 38 grados Celsius. Ahora bien, esta temperatura de 38 grados Celsius nos pide que podamos convertir a la escala Kelvin, a la escala Fahrenheit y a la escala, en este caso, Rankine, ¿no? Entonces, acá haciendo la solución, indicamos, por ejemplo, a la escala Kelvin. Ahora, tenemos como dato 38 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, para saber 38 grados Celsius en la escala Kelvin, vamos a hacer uso de esta formulita, ¿no? La que hemos mostrado también acá en esta primera parte. Entonces, hacemos uso de esta forma. Entonces, el dato que tenemos es 38 grados, sumamos 273 y esta suma nos va a dar 311 grados Kelvin. Haciendo acá una aclaración con respecto a las escalas de temperatura que les estoy indicando, ¿no es cierto? A ver, 38 grados más o menos, en la escala Celsius estaría por acá, ¿no? Estaría por acá, 38, ¿no es cierto? Grados Celsius. Ahora, 38 grados Celsius en la escala Kelvin nos indica que es equivalente, acá está, a 311. Nos acabamos de colocar 311 grados, ¿no? Ahora, por otro lado, también nos pide que 38 grados Celsius podemos convertir, en este caso, la escala Fahrenheit. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula, que también ya la hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Donde temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 multiplicado por temperatura en grados Celsius más 32. Entonces, en vez de temperatura en grados Celsius, empezamos por 38, realizamos toda esta operación y el resultado nos va a dar 100,4 grados pero Fahrenheit. ¿De acuerdo? Es que indica eso de que 38 grados Celsius, ¿no es cierto? También va a ser equivalente, en este caso, acá notamos, a 100,4, pero en grados ya Fahrenheit, ¿no? Ahora bien, nos faltaría conocer en la escala Rankine. Ahora, 38 grados Celsius, para conocer en la escala Rankine, lo que vamos a hacer es acudir a la relación general. Pero tal como les decía, vamos a tomar estos términos de 2 en 2. Como tenemos el dato en grados Celsius y queremos saber en grados Rankine, entonces tomamos en cuenta estos dos elementos. ¿No es cierto? Precisamente acá estoy anotando temperatura en grados Celsius sobre 5, acá está.
es equivalente a temperatura en grados Rankine menos 492 dividido entre 9, ¿no? Y de esta relación tendríamos que despejar temperatura en grados Rankine, ¿sí? Haciendo ese despeje, ¿cuál será la fórmula que vamos a tener? Esta parte lo voy a borrar. Entonces, queremos conocer en la escala Rankine 38 grados Celsius. Entonces, como podemos notar, despejando, les repito, estoy continuando acá. Temperatura en grados Rankine, ¿verdad? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a 9 quintos, ¿no es cierto? Temperatura en grados Celsius y más el 492. ¿Está bien despejada? Temperatura en grados Rankine. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? Y una vez que tenemos ya esta formulita, lo que vamos a hacer es reemplazar precisamente, ¿no es cierto? Entonces, acá escribo temperatura en grados Rankine, esto es igual a 9 quintos. Multiplicamos por 38 grados en Celsius, ¿verdad? Y más el 492. Y de esta manera vamos a obtener este resultado en la escala Rankine, ¿no? Si hacemos operaciones, vamos a tener 560.4, ¿verdad? 0.4, pero en grados Rankine. De ese valor, ustedes también pueden ir comprobando, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, lo que nos da la idea de que, fíjense, 38 grados Celsius, ¿no? También va a ser equivalente en la escala Rankine de 560.4. La escala Rankine. Entonces, ustedes notarán de que se va cumpliendo, ¿verdad? ¿No? Acá en estas escalas que estamos tomando precisamente como ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se puede ir convirtiendo escalas de temperatura, ¿sí? Conociendo nada más que esas relaciones que les he indicado, pero lo más importante en este caso es conocer básicamente esta relación general, ¿no es cierto? Y cualquier convención ustedes ya pueden realizar de estas 4 escalas, las más conocidas. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un otro ejemplo. Bueno, en este caso indicamos, a ver, directamente a la pregunta. Inciso A. Hallar diremos, a ver, la temperatura. Hallar, indicamos la temperatura a la que las escalas, bueno, esta parte voy a borrar. Esta parte la voy a borrar. A ver, para realizar este ejemplo, a la que las escalas indicaremos Fahrenheit, y vamos a elegir una más. Bueno, a las escalas les indico entonces Fahrenheit y Celsius. Fahrenheit y Celsius dan la misma lectura. Indicamos la misma lectura, ¿no? Entonces realizamos estas 2 escalas, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿a qué temperatura más bien estas 2 escalas van a dar la misma lectura? ¿No? Por un lado. Por otro lado también planteamos la pregunta,
En forma similar, decimos, en forma, indicaremos similar. Elegimos también otras dos escalas, las escalas Fahrenheit y Kelvin. Las escalas indicamos en Fahrenheit y Kelvin. Bueno, Fahrenheit indicamos y Kelvin. A ver, realizando la solución de este problema, acá colocamos precisamente solución. Vamos a responder inicialmente al inciso, en este caso A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos esa temperatura? A la que en este caso estas dos escalas, a que el inciso estamos indicando, Fahrenheit y Celsius van a tener la misma lectura. Entonces, para hallar este resultado, vamos a aplicar la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? Esta fórmula donde relacionamos la temperatura en grados Celsius y también el de Fahrenheit, ¿no? Donde hemos indicado que la temperatura en grados Celsius es igual a 5/9, dijimos, ¿no es cierto? Luego, en paréntesis hemos anotado temperatura en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Menos el 32. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero para que den la misma lectura, ¿no es cierto?, va a ser necesario, en este caso, igualar de que la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, y a la vez, fíjense, debe dar la misma temperatura, o la misma lectura en este caso, ¿no? Entonces, lo que nos da la idea, ¿no es cierto?, decimos por tanto, ¿verdad? Entonces, utilizando esta aclaración, acá en vez de temperatura en grados Celsius, solamente colocamos temperatura T, acá colocamos el 5/9, ¿no? Acá colocamos solamente la temperatura T, ¿no es cierto?, menos el 32. ¿De acuerdo? Ahora bien, de esta relación, vamos a despejar precisamente la T, ¿no es cierto? Y esa va a ser la misma lectura en ambas escalas, ¿sí? En estación de despeje notamos que vamos a obtener el 9T, esto es igual, este paréntesis desarrollando, vamos a tener el 5T, y 5 por 32, ustedes pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? A ver, hagan esa operación, ¿cuánto les da? 5 por 32, 160, ¿verdad? 160, ¿sí? Entonces, en este caso, operando, ¿no es cierto?, 5T lo llevamos al lado izquierdo, va a pasar con el signo menos, 9 menos 5, sabemos que es 4, vamos a tener el 4T, ¿sí? Y esto es igual a menos 160. Entonces acá, despejando la T, va a ser igual a menos 160 dividido entre 4. ¿De acuerdo? Y 160 dividido 4 es equivalente, es negativo, ¿no? Para empezar, menos 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en menos 40 grados, fíjense, van a coincidir en lecturas, en este caso, las escalas Celsius y Fahrenheit. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Acá, aclarando un poco más, ¿sí? Acá tomamos como referencia menos 40, bueno, 38, acá más o menos, ¿no? Acá va a estar el menos 40, en la escala Celsius. Y también va a dar menos 40 en la escala Fahrenheit. ¿No es cierto? Acá también va a dar precisamente menos 40. ¿De acuerdo? Eso me refiero, ¿no? La misma lectura. ¿Se entiende? Bien, por otro lado, también nos pide que realicemos el mismo procedimiento,
pero esta vez tomando en cuenta las escalas Fahrenheit y Kelvin. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos procediendo en este otro caso? A ver, vamos a tomar en cuenta más antes la relación general, ¿no? Lo que indicamos de la relación, diremos, general. Entonces, la relación general, la ecuación que les mostré, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las diferentes escalas, tenemos que elegir, obviamente, dónde está la escala Fahrenheit y dónde está la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces, vamos a, en este caso, obtener temperatura en grados Fahrenheit, aquí indicamos, menos el 82, ¿no es cierto? Y dividido entre 9. ¿Está correcto? Y luego vamos a tomar en cuenta temperatura en grados Kelvin, menos el 273 dividido entre 5. Bueno, dividido entre 5. ¿Está correcto? Entonces, en forma similar al que hicimos en el inciso A, ¿no es cierto? Estas temperaturas van a ser las mismas, ¿sí? Entonces, si van a ser las mismas, podemos ya representar de la siguiente forma. A ver, esta vez vamos a ver esta parte. Entonces, lo que vamos a realizar en la ecuación que tenemos es lo siguiente, ¿no? Pero indicamos nuevamente la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en grados Kelvin, y esto es igual a la temperatura T. Por tanto, lo que nos da la idea de que esta expresión, ¿no es cierto?, se puede escribir como temperatura en menos, en este caso, 32, dividido entre 9, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la temperatura en menos 273, dividido entre 5. ¿De acuerdo? Ustedes notarán de que acá ya es simplemente matemáticas, ¿no? ¿Sí? A ver, despejen esta temperatura T de esta ecuación. ¿Sí? Vayan despejando, jóvenes. Vayan reemplazando, o vayan haciendo operaciones más bien. ¿Y cuál es el resultado? A ver, ¿quién me dicta? ¿Cuánto vale esta T? Pues vayan haciendo. ¿Cuánto dará el resultado? A ver, vayan practicando, jóvenes. ¿Sí? Esto es simplemente matemáticas, ¿no? ¿Cómo despejan la temperatura T? ¿Y a qué resultado llegamos? A ver, digamos así. En este caso vamos a tener 5T, ¿no es cierto? Menos 32 por 5 es 160, ¿sí, verdad? Menos 160, ¿sí? Del otro lado vamos a tener el 9T menos, acá sí, 273 multiplicado por 9. Da 2457. ¿Está correcto? Sí, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, vamos ordenando. A ver, los términos independientes lo paso, este término independiente más bien lo paso al lado izquierdo y voy a tener 2457 menos el 160. En el lado derecho tengo 9T
menos el 5T. ¿También está ahí? Ahora, realizamos esta operación, ¿no es cierto? 2.457 menos 160 nos da 2.297. ¿Está correcto? Ustedes también vayan haciendo operaciones. Y acá sabemos que 9T menos 5T es 4T, ¿no? Entonces, de acá despejando la T va a ser igual a 2.297 dividido entre 4. Está correcto, ¿verdad? Y realizando operaciones, esta temperatura T va a ser igual en este caso a 574. Acá colocó 574.2 grados. De ese valor, ¿está bien despejado la T? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, a esta temperatura, ¿no es cierto?, las escalas Fahrenheit y Kelvin van a dar la misma lectura. ¿Se entiende, verdad? Bien. También relacionado en este caso con el calor y la temperatura está la dilatación, ¿no? Voy a colocar como subtítulo dilatación. Ustedes comprenderán de que un cuerpo se dilata debido a un aumento de temperatura, ¿no es cierto? Sufre un aumento en su tamaño, ¿no? La mayoría de los materiales, ¿verdad? Entonces, bajo este punto de vista, vamos a indicar los siguientes tipos de dilataciones. Acá decimos, indicaremos los siguientes tipos, ¿no? Los siguientes indicamos tipos. Acá vamos colocando inciso A, dilatación lineal. Dilatación, les indico lineal. A ver, si nos referimos a la dilatación lineal, vamos a considerar una varilla. A ver, indicámonos antes, en una varilla, digamos, ¿no? En una varilla. A ver, voy a dibujar en esta parte una varilla y también en su instante inicial y en su instante final. A ver, entonces acá dibujo estos dos instantes, les repito, más o menos de esta forma. Bueno, y también de esta otra forma. Algo así más o menos. Tomando en cuenta el aumento en un solo lado, ¿sí? Ahora, acá vamos a tomar en cuenta de que está a una temperatura, indicamos, T sub 0 o inicial. Y acá está ya una temperatura final, ¿no? Además, la longitud en su temperatura inicial, en este caso, vamos a considerar una temperatura, o más bien, una longitud L sub 0. Mientras que cuando aumenta su temperatura y llega precisamente a una temperatura final, la longitud de esta varilla, vamos a tomar en cuenta longitud L. ¿Sí? Ahora, notamos de que el aumento de longitud que se ha producido precisamente es esta, ¿no? ¿No es cierto? Entonces indicamos de que este es el aumento de longitud, llamaremos un delta del TL. Bien, ahora, delta L, como ustedes podrán darse cuenta,
¿no es cierto? Bueno, acabo de representar. O sea, el incremento simplemente va a ser la diferencia entre la longitud final menos la longitud, en este caso, inicial, ¿no? Pero también, por otro lado, en forma experimental, ¿no es cierto?, se demuestra de que el delta L, también está definido como el alfa L sub 0 multiplicado por un incremento de temperatura. Ahora, ¿qué significa este símbolo del alfa? Donde alfa se define como el coeficiente de dilatación lineal. De dilatación indicamos lineal, ¿no es cierto? Mientras que el delta T es un incremento de temperatura. Incremento, indicamos, de temperatura. Entonces, de esa forma vamos reconociendo estos elementos, ¿verdad? Pero además, fíjense, el coeficiente de dilatación lineal, en este caso, generalmente las unidades que se utilizan, ¿no?, por lo menos en los ejemplos que vamos a realizar, vamos a utilizar las unidades, en este caso, de 1 sobre grado Celsius. Esa va a ser la unidad que vamos a utilizar, ¿no? O sea, de que en algunos textos, estoy seguro que van a ver ustedes, está, por ejemplo, en grados Rankine, utilizan el Rankine, ¿no? En algunos libros, ¿no es cierto? Pero les repito, vamos a utilizar, en este caso, grados Celsius, ¿sí? Ahora bien, entonces, igualando estos dos incrementos de longitud, ¿no es cierto?, igualando, indicaremos los delta L, ¿no? Acá en este primer caso tenemos L menos L sub 0, ¿no es cierto? Y esto es igual, acá tenemos otro delta L, es igual a alfa L sub 0 delta T, ¿no? Ahora, si despejamos L sub 0, lo llevamos al otro lado con signo positivo, y va a aparecer como L sub 0 más el alfa L sub 0 multiplicado por el incremento de temperatura. Esta L a la vez va a ser igual, ustedes notarán de que L sub 0 se puede factorizar, ¿verdad? Factorizamos L sub 0 y en paréntesis vamos a tener 1 más el alfa multiplicado por el delta de T. Esta es la formulita que se maneja en varios ejemplos para precisamente hallar la longitud final de una varilla, en este caso, debido a un incremento de temperatura. ¿Está claro? Bien, a ver, veamos un ejemplo para ir aclarando este otro concepto acerca ya de dilatación. A ver, entonces, acá coloco ejemplo. A ver, voy a plantear de la siguiente forma este ejemplo. Decimos, un alambre de cobre, diremos, a ver, de longitud 80 metros, de longitud, les indico, 80 metros, ¿no es cierto? Está a la temperatura, diremos, de 20 grados Celsius, o grados centígrados, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Ahora, si su temperatura, punto seguido coloco, si su temperatura aumenta,
aumenta, diremos, a 150 grados Celsius. La pregunta es, calcular la nueva longitud. Calcular, diremos, la nueva longitud. La nueva, indicamos longitud. Pero además, diremos, ¿y qué tanto aumentó? O sea, nos referimos a la longitud, ¿no? ¿Y qué tanto aumentó? O sea, decir qué tanto aumentó, me estoy refiriendo en este caso a poder hallar este incremento del PL. ¿Se entiende, verdad? Bien, a ver, resolviendo este problema, ¿no? A ver, vamos a inicialmente hacer uso de una fórmula que ya la tenemos, ¿no? Pero un dato que acá necesariamente vamos a necesitar, ¿no es cierto? Dato, diremos, es el coeficiente de dilatación lineal. Acá nos habla del cobre, indicamos Q. Ahora, este coeficiente de dilatación lineal, fíjense, en muchos libros ya está tabulada, ¿no? O sea, que está en tablas, ¿no es cierto? Los cuales han hallado ya en forma experimental. Pero para el cobre se tiene el valor de 16 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Más adelante les voy a indicar una pequeña tablita para otros materiales más, ¿no es cierto? Entonces, les aclaro de que este coeficiente de dilatación lineal, fíjense, ya está en tablas, ¿no? Hay para otros materiales, por ejemplo, los más conocidos, hay para el aluminio, para el zinc, para el hierro, etc. ¿Sí? Hablando precisamente de este coeficiente de dilatación lineal. Bien, por otro lado, vamos a utilizar en este caso la fórmula, iremos aplicando, como nos pide que hallemos la longitud final, les vamos a aplicar esta formulita, ¿no? ¿Sí? Esta es la que vamos a aplicar, ¿no es cierto? Entonces, la longitud final vamos a calcular con el L sub 0, ¿verdad? 1 más, diremos, acá el coeficiente de dilatación lineal, multiplicarlo por el incremento de temperatura. ¿De acuerdo? Bien, ahora el delta T, pero decimos, ¿no? Fíjense, pero el delta T en este caso es igual a la temperatura final menos la temperatura en este caso inicial. Por lo tanto, el delta T va a ser igual. La temperatura final, como ustedes notarán, es 150 grados Celsius. Vamos a restar, en este caso, la temperatura inicial, que es 20, ¿verdad? Menos 20 grados Celsius. Este resultado va a ser 130 grados Celsius. Por lo tanto, delta T ya la tenemos conocida. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, como se nos va acabando el tiempo, haremos un descanso de 10 minutos y luego vamos a continuar con la solución de este problema. ¿Sí? 10 minutos y volvemos.